Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de abril del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Samuel, capítulos 13 al 15, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 21. Primer libro de Samuel 13 al 15 y Lucas 13, 1 al 21. Bueno, el escrito de Samuel nos trae el desenlace de la actitud que tuvo Saúl. Acordémonos que Saúl es el primer monarca del pueblo de Israel, que el pueblo que le pide a Samuel, que era el profeta, sacerdote y juez de la época, le pide que querían un rey. El Señor escoge a Saúl con unas características eh, especiales, solo que Saúl eh, en últimas parece que no se la creyó, como que no entendió bien cuál era el plan y el propósito que el Señor tenía para él. Saúl entonces, en estos capítulos, nos cuenta cuando pues Samuel le había dado unas instrucciones muy claras. Entre ellas estaba que le esperara 7 días, que al séptimo día él llegaría para que juntos ofrecieran holocaustos al Señor. Samuel estaba en medio de una batalla, no esperó, ¿sí? No esperó, o sea, esperó hasta el séptimo día, pero como Samuel no le dijo una hora exacta, le dijo el séptimo día, pues Saúl no obedece al Señor y no obedece primero en esperarlo al sacrificio, pero también hubo otra dirección que el Señor le había dado a Saúl a través de Samuel y era que destruyera todo lo que había en este pueblo. ¿Sí? Dice el capítulo 15:3, dice, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Amalek había sido un pueblo que había estado en contra del pueblo de Israel y, y pues era un pueblo pagano, era un pueblo que el Señor quería evitar, que bueno, era pagano, perverso, quería evitar pues que el pueblo de Israel no solo fuera amenazado por ellos en el tema militar, sino también en sus mezclas que los llevaran su corazón a que se apartaran de él. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Su desobediencia está en dos cosas. Uno, no espera a Samuel y dos, no obedece el mandato de destruir todo lo de Amalek. ¿Qué hizo Saúl? Pues Saúl le perdonó la vida a Amalek, al rey, pues, y preservó cosas. El Señor le dijo que no dejara ni ganado, que destruyera todos sus bienes, que no dejara nada. No quería que el pueblo se contaminara. Pero Saúl interpretó, Saúl, por conveniencia, seguramente codició las cosas de Amalek y las guardó, pero lo delicado de Saúl es que en ningún momento reconoce que él se equivocó, ¿sí? Cuando Samuel lo confronta, él no, nunca en ningún momento reconoce, sino que culpa a otros. Dice que es el pueblo, que el pueblo lo perdonó, que el pueblo eh, escogió lo mejor de Amalek para ofrecérselo al Señor. Es muy particular esta actitud de Saúl, porque a veces las personas sabiendo que actuaron mal, sabiendo que actuaron mal incluso en contra del Señor, em, pues justifican sus acciones creyendo que están haciendo bueno para el Señor. Es como así de sencillo. Los llamados Robin Hood no justifica nada que alguien sea deshonesto, que alguien le quite algo a alguien, así el otro sea malo. Amalek era malo, ¿sí? No justifica que yo por pretender hacer una buena obra tenga que hacerle mal a alguien. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, la Biblia de ninguna manera nos llama a que nosotros le quitemos algo a alguien para dárselo a otro necesitado. No tiene sentido, ¿sí? La Biblia nos enseña que las cosas se hacen de manera
verdadera, buena y correcta, ¿sí? La justicia, nosotros no estamos llamados a actuar como justicieros, sino que nosotros estamos llamados a anunciar aquel que es justo, y aquel que justifica. Y, y pues, porque Mesías solo hay uno, porque Salvador no hay solo uno. Pero la verdad es que Saúl no estaba actuando buscando equidad, buscando igualdad, buscando justicia. Él estaba actuando en su egoísmo, pero estaba justificando en decir incluso que lo que había hecho lo había hecho para el Señor, por conveniencia del Señor, ¿sí? Muchas veces también justificamos cosas completamente en contra de los principios eternos y decimos que es porque era para el Señor. Es como lo que Jesús le dice a los fariseos acerca del corbán, que era el corbán. El corbán era una ofrenda apartada para el Señor. Y dice la Biblia, la Biblia exhorta que honremos a padre y madre, pero ustedes dicen que lo que tienen es corbán, o sea, es una ofrenda comprometida y no le ayudan. Pero ¿dónde estaba el pecado? En que solo decían que era para el Señor, pero tampoco se lo daban para el Señor, ¿sí? El que se excusa en otro deber para no cumplir otro deber, no está haciendo nada y no está cumpliendo ninguno de los dos. La Biblia dice, eh, y creo que tiene implicaciones en otras cosas, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. El que entiende la justicia, la misericordia, los principios del Señor, las virtudes del Señor, no se excusa en algo que debe hacer para no hacer otra cosa que debe hacer. O sea, yo no puedo decir, no, es que tengo descuidada la familia porque tengo que trabajar y producir para la familia. ¿No? Una persona equilibrada en el Señor equilibra el tiempo y cumple con todos sus deberes, ¿sí? O no, yo no puedo volver a la iglesia porque es que tengo que trabajar mucho y en esta época crítica la prioridad es el trabajo. El Señor sabe que tiene que ser así. Hasta justificando una cantidad de cosas, ¿sí? Y aquel que es responsable, que está ubicado, cumple sus deberes, cumple a cabalidad sus deberes, le cumple al Señor, le cumple a su familia, le cumple en su trabajo, le cumple a la sociedad, es equilibrado, es justo, es íntegro, además en todas las áreas. Saúl está justificando, aquel que justifica sus actos en otros, como seguramente hizo Adán cuando el Señor lo llama a cuentas, que dice que fue la mujer que usted me dio. ¿Sí? En últimas, culpó a Eva, culpó al Señor. Saúl está culpando al pueblo como Aarón cuando construyen aquellos ídolos de oro y Moisés lo confronta y dice, no, el pueblo me exigió, el pueblo me presionó, entonces yo tomé el oro del pueblo, lo tiré y salió esto. Imagínense, semejante barbaridad. Y eso le pasa a Saúl. Saúl no reconoce, ese es el gran bendito problema de Saúl. Saúl no reconoce nunca su pecado y por el contrario culpa a otros. David cometió un pecado moralmente mucho más condenable que el de Saúl, pero David, por el contrario, sí se arrepintió. David experimentó la vergüenza del pecado, se arrepintió y pues encontró la redención del Señor. No, Saúl se llenó de soberbia, de altivez, de obstinación, de necedad y nunca reconoció que había desobedecido al Señor. O sea, él interpretó las órdenes del Señor y bajo eh, no sé, un esquema, una estructura moral creada por él mismo, se atrevió a contradecir el principio del Señor, ¿sí? Bueno, eso lo vemos en primer libro de Samuel, el 15 es muy importante, es claramente como la aclaración de ciertos principios, dice, es mucho más importante obedecer al Señor que cualquier tipo de ofrenda que usted le quiera dar. En últimas, la mejor ofrenda que usted le puede dar al Señor es que obedezca lo que Él dice. A veces la gente, a través de la historia del cristianismo y de la fe, ha pretendido casi comprar el perdón del Señor, ¿sí?
En la antigüedad, cuando Martín Lutero se revela, en aquella época compraban el perdón. Había unas indulgencias que eran unos títulos de perdón. Necesitaba el Vaticano, eso está en la historia, eh, financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, y una manera que tuvieron fue a sacar unos títulos llamados indulgencias, y cuando la gente pecaba, compraba, pagaba ese título de la indulgencia y recibía el perdón. Con ese dinero buscaban financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Entonces, claro, a Martín Lutero eso fue una de las cosas que le empezó a rayar. Pues nosotros comprando el perdón, nosotros comprando la misericordia del Señor, pero muchos creen hacerlo así, otros lastimosamente lo promueven, de que aunque yo peque, pero si yo hago aportaciones a proyectos de la iglesia o doy mis diezmos, entonces em, pues simplemente el Señor me tiene que perdonar porque yo estoy pagando por el perdón. No, no es así. Por eso Mateo 23:23 dice claramente, cuando le habla a los fariseos, dice, ustedes diezman, dan sus aportes de lo poco, de lo mucho, ustedes cumplen con eso, pero dejan de un lado la misericordia, la fe y la justicia. Y dice el Señor, es necesario que hagan esto, o sea, honren al Señor con sus bienes, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es también que hay que hacerlo? Con justicia, con misericordia y fe. Entonces, yo no puedo ni a través del servicio, algunas personas creen que porque sirven a Dios, eso les da licencia para desobedecerlo en otras áreas. No, la integridad. Si yo le sirvo al Señor, le sirvo al Señor desde la intimidad, la profundidad de mi corazón, le sirvo al Señor en los escenarios donde Él me ponga, ¿sí? Y yo no tengo cómo comprar el favor del Señor, yo no tengo cómo comprar un milagro. Yo no tengo cómo chantajear al Señor. A veces nos engañamos neciamente creyendo que porque hacemos algo bueno por el Señor, por la iglesia, por la obra del Señor, por la humanidad, creemos que el Señor nos debe. No, somos deudores y entendamos que no había nada que pudiéramos hacer para ser salvos. El Señor lo hizo todo, somos deudores. Él no nos debe nada. Si usted ayuna, si usted hace una vigilia, si usted hace una obra buena, el Señor no le debe nada. Usted de alguna manera está retribuyendo lo que el Señor hizo por usted. Eso es la obediencia. La obediencia implica retribuir y reconocer que todo lo que somos, tenemos y hacemos, lo recibimos del Señor. Eso que nos da humildad, eso nos da un corazón liviano también, porque el corazón que demanda, el corazón que exige, se vuelve un corazón denso, pesado. En cambio, un corazón que sabe que todo lo ha recibido es tranquilo, sencillo, humilde. ¿Qué dijo el mismo Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, la lectura de hoy, eh, nos trae primero una escena, pues no, en lo que he estudiado no hay otro registro histórico de lo que el Señor está mencionando en la primera parte, eh, porque menciona dos acontecimientos que parece que tienen que ver con algo que estaba pasando en Jerusalén. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Les contestó Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Bueno, en el judaísmo había y ha existido una idea de que las cosas malas que le pasan a las personas es consecuencia del pecado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba aquel ciego de nacimiento que le preguntan los discípulos al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque asociaban la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la persecución como consecuencia del pecado. ¿Sí? Así lo asociaban. ¿Por qué fueron al exilio? ¿Por qué fue destruida Jerusalén por los babilonios? ¿Por qué fueron al exilio? Porque el pueblo de Israel pecó. Entonces,
era una idea. Entonces el Señor les está diciendo, no crean que estos Galileos que sufrieron y la manera como murieron fue atroz, que ellos eran más pecadores, que dice, pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Luego pone el ejemplo de versículo 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Entonces, en esa creencia de que las cosas malas pasaban porque hacían cosas malas, también se atrevían como a categorizar el pecado al ver las consecuencias. Entonces, si la consecuencia era algo pequeño, el pecado era pequeño, ¿sí? Eso ha pasado siempre. Nosotros tendemos a categorizar la maldad y el pecado. Entonces, para nosotros lo ponemos como en una escala de valores. Entonces, una mentira, no, una mentira incluso, atrevidamente lo hemos dicho, puede ser piadosa. No, mentira es mentira. Mentira, aquí donde quiera es una mentira y no pueden existir mentiras piadosas. Es que decir mentira piadosa es una contradicción enorme. La piedad no tiene nada que ver con la mentira, es un absurdo hasta del lenguaje español, no tiene sentido. Eh, pero entonces nosotros decimos, no, mentir es malo, pero pues es más malo, no sé, golpear a alguien, no. Mentir, robar, o sea, si usted se roba un peso o se roba 1.000 millones de dólares, es el mismo pecado, pero nosotros lo categorizamos, ¿sí? Nosotros nos atrevemos a decir, este es más malo que este, porque el pecado es más grande. ¿Qué está diciendo el Señor? No, aquí eh, mm, todos, si no se arrepienten, van a perecer. Y todos, si no se arrepienten, van a perecer. Bueno, aquí hay un tema histórico. Había un proyecto que tenía Pilatos, que era hacer un acueducto en Jerusalén, pero ese acueducto lo estaban financiando con dinero del templo. Parece que eso generaba mucho malestar en que los recursos del templo fueran utilizados en un proyecto que era un poco para el orgullo de Pilato. Entonces parece que hubo algunas manifestaciones, rebeliones, y estas fueron las consecuencias de esas rebeliones en contra del proyecto del acueducto de Pilatos. O sea, es lo que ocurría en ese momento y es una explicación que se puede dar. Pero el versículo 6 al 9 es muy interesante porque nos va a mostrar en estos pocos versículos muchas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos y con el anuncio del evangelio. Y dijo también esta parábola, estoy en Lucas 13:6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces contestando le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, esta parábola nos muestra varias cosas. Primero, eh, nos muestra algo lógico. Todo árbol plantado que se espera que dé fruto, ¿sí? Eh, de hecho, todo árbol tiene que tener fruto. Habrá frutos que son comestibles, habrá frutos que son para sacar algo, depende del árbol, algo de uso industrial o para usos domésticos, no sé, pero todo árbol da un fruto. Y si un árbol no da fruto, pues está gastando la tierra, eso es lo que dice acá. Nosotros, según la Biblia, nosotros somos plantíos, lo menciona, somos un árbol que el Señor ha sembrado en esta tierra. Bueno, lo menciona de diferentes maneras la Escritura, que somos el trigo, pero se espera que si nosotros fuimos plantados, demos fruto. Desde el principio, eso lo mencionamos mucho, desde Génesis 1, la Biblia nos exhorta que seamos productivos. La esterilidad en todo sentido, la esterilidad no es solo
que alguien no pueda tener hijos, no, la esterilidad es que es una persona infructífera. Digámoslo de alguna manera, hay personas que consumen el aire y no producen, solo gastan, 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 gastan. Y aquí está diciendo la escritura que había un árbol que no daba fruto, ¿sí? Después de 3 años, el dueño de la viña le dice al viñador, que es como el labrador, le dice, venga, esto no da fruto, me está gastando la tierra, esto no tiene sentido, pues si no quiere dar fruto, sembremos otra cosa que sí dé fruto. ¿Y qué le dice el viñador? No, venga, hagamos algo. Vamos a rodearla. Es lo que en los términos que yo conozco es platear, como limpiar el entorno del árbol y abonarlo. Dice, abonémoslo, démosle otro impulso, démosle otra oportunidad y esperemos un año más. Es posible, quién sabe qué condiciones hubo, pero no, démosle una oportunidad más. Varias cosas nos enseña entonces este pasaje. Primero, lo que les dije, es lógico que todo árbol debe dar fruto. Según la escritura, cuando nosotros nos arraigamos a Jesucristo, estamos llamados, estoy hablando de Juan 15, dice, a llevar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Eso es lo que enseña el Señor en Juan 15. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, llevaréis fruto. Dice que por mi palabra seréis limpios para que lleves más fruto. Y luego habla de mucho fruto, incluso de un fruto permanente. Ese es el deber ser, ese es lo natural. ¿Qué es llevar fruto? Eso hemos hablado desde el comienzo de este año. Si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, estamos llamados a dar fruto en el espíritu, a dar fruto en el alma y a dar fruto en el cuerpo. Nosotros debemos estar en un constante crecimiento espiritual, pero también en un constante crecimiento intelectual y físico y material, ¿sí? No puede ser que nosotros solo consumamos y consumamos y consumamos y no produzcamos. El deber ser de todo creyente es producir. Es producir. Tenemos que generar un efecto positivo en todo lo que nosotros hacemos, en todo nuestro entorno. Ningún proyecto puede salir adelante si ese proyecto solo es, demanda, 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 demanda y no produce. Mi vida no puede ser una vida que solo demanda, demanda, demanda y no produce. Hoy en día estamos en más de 8.000 millones de seres humanos y la gran mayoría de los 8.000 millones de seres humanos solo se han vuelto consumidores y no productores. Eso es lo que está acabando con la humanidad y está acabando con los recursos. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? Primero, que la inutilidad invita al desastre. Todos tenemos un papel que cumplir, un lugar, un espacio, y ese espacio que ocupamos no es solo para consumir los recursos que nos rodea, sino para ser productivos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si no hay utilidad, si usted no es productivo, pues simplemente va a ser cortado. Sencillo. En una empresa, así sea la suya, si usted no produce, pues usted no se podrá echar, pero su empresa se va a quebrar, ¿sí? La inutilidad invita al desastre. Y hoy en día necesitamos exigirle, llevar a los muchachos, a los hijos, a que produzcan. Muchachos jóvenes que no aprenden a producir van a ser unos muchachos que el día de mañana solo van a querer que todos se los den, que todos se los subsidien. Por eso este tema de que el Estado tiene que ser el papá de todo el mundo y que el Estado tiene que subsidiar todo, es una alcahuetería a la improductividad, ¿sí? Está promoviendo la vagancia y me parece una vergüenza que se le tenga que dar un dinero a un joven para que no delinca. Eso a mí me parece vergonzoso, porque tenía que haber otros procesos educativos y formativos en la juventud y desde la niñez, pero yo cómo le voy a pagar a alguien para que no haga lo malo. Por el contrario, yo debería pagar para que haga lo bueno y produzca. El mundo está al revés. Y cada día hay una demanda de que si nosotros no producimos, vamos a llegar al desastre. ¿Sí? Lo que no hace más que recibir está destinado a no sobrevivir. Es lo que le dice acá. Usted se le da, se le abona, se le pone y no da nada. No, simplemente llega un momento en que va a ser cortado.
Si usted solo demanda, 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 exige, 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 pide, 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 pero nunca da nada, nunca aporta nada, pues simplemente en algún momento será desechado. Nos dice aquí la parábola. Hay dos tipos de personas, este lo comenta William Barclay, dice, los que sacan más de lo que aportan y el otro tipo de personas son los que aportan más de lo que sacan. ¿De cuál tipo de personas es? Hay personas, claro, esto puede ser y tiene que ver también con un poco de equidad, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es mejor recibir o dar? Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, o sea, genera más dicha dar que recibir. ¿Saben qué es al revés? Cuando la gente le alegra mucho que le den y le duele y le da tristeza dar. Y ahí el corazón está al revés, ese es un corazón acreedor. Pero el corazón que se alegra en dar, que procura incluso producir para dar, es un corazón que experimenta la dicha, como dice la palabra del Señor. Dos tipos de personas, los que sacan, sacan, demandan, exigen y aportan muy poco, pero hay otros que aportan más de lo que sacan. ¿En cuál lado prefiere estar usted? El Evangelio definitivamente es una segunda oportunidad, pero también es una última oportunidad. ¿Qué le dijo el viñador? Que yo creo, lo creo, no hay una explicación en el texto, pero yo creo, siendo coherentes con la parábola del sembrador, por ejemplo, que el dueño es el Padre, el viñador es el Señor Jesucristo y nosotros somos la higuera, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo como intercesor dice, perdón, déjeme un año más, démosle una oportunidad más. ¿Quién da la oportunidad? Aquel que es la fuente del Evangelio. Entonces el Evangelio es una nueva oportunidad. Y déjeme, yo lo abono, déjeme, yo lo rodeo, démosle una oportunidad. Pero esta oportunidad del Evangelio también se convierte en ¿qué? En la última oportunidad. Alguien puede estar en el desastre y por improductivo, por exigente, por vago, perezoso, eh, por lo que sea, por lo que sea. Cuando llegue el Evangelio le está dando la oportunidad de volverse productivo, pero también es la última, ¿sí? Es la última oportunidad. Yo tengo una teoría, no sé de dónde la saqué, seguramente la escuché o algo. Creo que hay tres cosas que ayudan a transformar la vida de una persona. Un problema muy grande, ¿sí? Hay personas que han cambiado ante un problema, una dificultad, una situación adversa muy grande. Hay personas que cambian y se transforman ante una bendición muy grande, ¿sí? Al ver un milagro, al ver una oportunidad. Y hay personas que cambian cuando se encuentran con el Señor Jesús. Yo creo que si una persona no cambia ante un problema, no cambia ante una bendición, ante un favor, ante un milagro, y no cambian ante su encuentro con Cristo, perdieron la oportunidad. No van a cambiar jamás. ¿Sí? No sé, se me ocurre, alguien tiene una situación desordenada, caótica, ve un milagro, digamos que es estéril o su esposa es estéril y ve, eso es un problema, ¿sí? Si no buscó el Señor en medio del problema, bueno, de pronto ocurrió un milagro, otro oró por él y pudo tener un hijo. Esa es la bendición, pero ni en el problema ni en la bendición pudo conmover su corazón. Tiene una última oportunidad. Acepte relacionarse con Cristo que conmueva su corazón. Pero si en ninguna de estas tres posibilidades eh, convirtió su alma al Señor, para mí creo ya no hay oportunidad, ya no hay nada que lo cambie. Y eso es lo que pasa con la higuera. Démosle otra oportunidad, démosle abono, trabajémosle más, vamos a hacerle otro poquito de inversión, pero si no, hay que cortarla. Está ocupando espacio vital para otros que pueden producir y generar vida. El Evangelio es una última oportunidad, pero es al fin y al cabo una bendita oportunidad. Démosle gracias al Señor, pidámosle que nos permita a nosotros escuchar atentamente su voz, guardarla en nuestro corazón y obedecer. Ese es un gran primer paso para ser productivos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser de aquellos
que aportamos, que servimos, que nos sabemos bendecidos y que al sabernos bendecidos no tenemos que demandar nada de nadie, solo estar delante del Señor y convertirnos en ese medio canal de bendición para otros y ante todo de gloria para Él. Yo te entrego mi vida, mi corazón, Señor. Quítame esta sensación que a veces embarga mi corazón de que la gente me debe, de que me deben respeto, me deben tiempo, me deben reconocimiento, me deben favores. No, Señor, nadie me debe nada. Como tú me enseñas, tú pagas por ellos, porque tú pagaste también mi deuda, Señor. Lo único que yo debo, como dice Pablo a los romanos, es amar a otro, Señor. Que yo no deba nada más sino amarle y que crea que lo único que debo recibir es el amor que en últimas tú ya me lo diste todo, Señor. Dame un corazón libre, dame un corazón libre, libre para disfrutar lo que tengo, libre para multiplicar lo que tú has puesto en mis manos, libre, Señor, para compartir lo que tú multiplicas en mis manos. Permíteme con humildad disfrutar y recibir lo que cada día, Señor, tú me das, pero también con libertad poder bendecir a otros. Yo te pido, por favor, que tomes mi corazón, que me guardes de todo mal, de todo peligro, Señor, y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.